Qué bueno en esta mañana tener la oportunidad de saludarlas. Es bueno, nos llena de gozo, nos llena de alegría y les damos la bienvenida a nuestra reunión semanal donde nos reunimos un grupo de mujeres y algunos caballeros también que nos acompañan en algunas ocasiones a meditar en la palabra de Dios, meditar en la escritura, en lo que nos da vida, en lo que nos da aliento, que es la voz de Dios directo a nuestro corazón. En esa palabra que nos exhorta, perdón, que nos exhorta, que nos anima, nos alienta, nos corrige, nos consuela, nos va ayudando a tomar decisiones sabias, nos hace mujeres sabias temerosas de un Dios vivo, bueno, que extiende su misericordia grandemente. Así que les damos la bienvenida a esta reunión. Para eso nos reunimos semanalmente, para aprender juntas de la mano, para compartir. Y muchas veces compartimos situaciones de salud, de las cuales nos consolamos, situaciones difíciles que nos van sucediendo, nos vamos consolando mutuamente, tomando como base nuestro amor fraternal y la escritura. Así que bienvenida, esperamos y rogamos a Dios que ustedes se sean bendecidas con la transmisión de esta mañana y que Dios obre en cada uno de sus corazones. En estas semanas hemos tenido la participación de Pastor Romeo Guevara, un pastor que nos ha venido enseñando a través de las bienaventuranzas y han sido tremendamente edificantes. Conocer la escritura de una manera explicada, con la gracia del Señor, con el poder de Dios, y hemos venido aprendiendo, conociendo y ha sido de tremenda fortaleza para nosotros. Así que bienvenida cada una de ustedes y bienvenido hermano Romeo. Muchas gracias otra vez por estar con nosotros. Por, Gracias, hermano. oramos que el Señor lo use tremendamente, que se sienta libre, sin estorbo de contarnos, de explicarnos, de exhortarnos también, de enseñarnos la palabra del Señor. Amén. Muchas gracias. Así que le dejamos el tiempo, hermano Romeo, con usted. Ok, permítame. Permítame un momentito, hermano. Claro que sí. Mientras tanto, mis amadas, si usted tiene papel, lápiz y especialmente su Biblia, ponga la lista, tenga la lista. Mire, aquí tengo la mía, lista. Mis notas también, para ir haciendo mis anotaciones, porque sirve de mucho. A veces se nos olvidan detalles y cuando vamos a nuestras notas decimos, ah, vuelvo a recordar, vuelvo a aprender. Y así es como confirmamos también el conocimiento, escribiendo lo que vamos escuchando. Saludamos también a mis hermanas, está hermana Chelita, está también hermana Dilia, qué gusto saludarla, hermana Dilia. Hermana Eva, qué gusto tenerla entre nosotros en esta mañana también. Alma Alfaro también, nuestra directora, ella está también en una situación de una diligencia personal. Y bienvenidas todas. No sé cómo está el clima ahí con ustedes. Aquí conmigo les cuento, está un hermoso día soleado, despejado, pero frío, muy frío. Te necesitas buena gorra, una buena chamarra, chaqueta, chumpa, jacket, que nos proteja, porque sí, este tipo de clima que enferma. Muy bien, ya vemos que Mano Romeo ya está casi listo con su presentación, ya está listo con la presentación. Ahora sí, dejamos a Pastor Romeo. Eh, bueno, vamos solo quisiera hacer una pequeña oración. Señor, queremos pedirte en esta mañana que nos ayudes a entender tu palabra, poder aprender de ella y que realmente sea una palabra que nos haga tomar decisiones y acciones
importantes en nuestro diario vivir y en nuestra relación contigo, Señor. Bendecimos este tiempo y queremos pedirte que nos ministres el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hemos estado hablando sobre un tema que se llama principios para una vida feliz. Así ha sido. Y se desprende del hecho de que eh, la palabra que se repite, por lo menos en esta parte de Lucas, que es más corta que la de Mateo, habla sobre la felicidad. La palabra bienaventurado es lo que nos dice a nosotros que se puede traducir como feliz, dichoso. Entonces Dios está hablándonos de que para los cristianos tenemos una felicidad mayor, una felicidad eh, que no es como el mundo la establece, sino que es de alguna forma, de la manera en que Dios establece esos principios. Y hay un principio muy trascendental dentro de esto, y es que Lucas, la porción que hemos estado estudiando viene de Lucas capítulo 6, de los versículos 20 al 26. Allí hemos estado reflexionando sobre los principios. Y hemos hablado de una sola idea específica que envuelve todo la, la bienaventuranzas. Tiene que ver con el hecho de que las bienaventuranzas buscan el sentido de que nos quedemos sin nada para poder tener todo. Esa es la idea principal de las contradicciones que aparecen en las palabras, ¿verdad? Eh, y una idea básica es que la idea principal tiene que ver que la verdadera felicidad o la verdadera vida se encuentra cuando llego al momento en que ya no puedo yo gobernar mi propia vida, y cuando llego al final de que se me acabaron todos mis recursos, entonces tengo que eh, buscar los recursos de Dios. Y la idea es que Jesús se hace más real cuando nosotros simplemente hacemos morir nuestro ego y hacemos morir nuestra autosuficiencia. Y es cuando Dios se hace más real. Y ahí hemos estado viendo algunas ideas de las bienaventuranzas que Lucas presenta. La primera bienaventuranza que hablamos y dijimos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y el principio que estudiamos en esa bienaventuranza es que debemos estar rotos para estar completos. Dios muchas veces nos va a quebrantar eh, para poder llegar a tener una plenitud con Él. Ustedes deben saber que en la Biblia Dios ah, siempre utiliza la palabra quebranto para ayudarnos a quitarnos las cosas, pero nunca utiliza la palabra romper. O sea, Dios, porque el quebranto tiene que ver con no destrucción, sino con reafirmación y reestructura, mientras que el romper tiene que ver con desechar. Y Dios jamás nos desecha, sino que nos quebranta. O sea, tiene que ver y derriba todas nuestras argumentaciones y todas nuestras excusas de la vida. Eh, Luego vimos en la segunda bienaventuranza, bienaventurados los que ahora tienen hambre porque serán saciados. Y dijimos que debemos estar vacíos para ser llenos. Y hablábamos de que muchas veces
Nuestra vida está llena de cosas que no son las que tienen relevancia ni importancia y muchas veces ni siquiera Dios está ahí adentro y podemos estar afuera mostrando una vida de llenura, pero estar totalmente vacíos por fuera, por dentro, perdón. La tercera bienaventuranza estudiamos, bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Y hablábamos del principio que llorar no es perder, sino que es prepararse para la verdadera felicidad. El llanto no es de derrota, sino que es el llanto de libertad, de victoria, de felicidad. A pesar de que podamos tener momentos tristes, Dios está llevándonos en un camino de libertad y de felicidad. El lunes pasado, perdón, hablamos sobre la cuarta bienaventuranza y dijimos, bienaventurados son cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, vituperan y desechan el nombre de ustedes como si fuera malo por causa del Hijo del Hombre. Y aquí hablamos que era ser felices en medio del desprecio. Eh, esta parte de la bienaventuranza, porque esta bienaventuranza es doble, la primera parte que vimos en la cuarta bienaventuranza se trata de las acciones que las personas hacen contra nosotros, pero tiene que ver con el hecho de las actitudes. ¿Me entiendes? Es decir, te desprecio, te digo cosas, no te hago caso, te menosprecio, te discrimino. Tienen que ver con las actitudes y por eso es el desprecio, porque el desprecio es una actitud. No necesariamente tienen que hacerme algo que me está dañando, sino que simple y sencillamente me ponen un precio menor. No les intereso y simple y sencillamente me apartan y no me toman en cuenta. Y esa es la bienaventuranza. Y hablamos acerca de eso, de cómo el desprecio puede muchas veces alejarnos de lo que Dios quiere para nuestras vidas y de cómo nosotros podemos tener actitudes que nos pueden lastimar por el hecho de que nos desprecien, porque nosotros no estamos acostumbrados, a nadie le gusta que lo desprecien, ¿verdad? O sea, uno quiere que todo el mundo lo aprecie, pero no es posible. Y entonces llegamos a la última parte de lo que la segunda parte de esta bienaventuranza. Y ahora Lucas va a hablar de una quinta bienaventuranza. Eh, y esta bienaventuranza es bien interesante. Este señor se llama William Ernest Handley. Era un poeta inglés y él se hizo famoso porque escribió un poema que desde 1800 ha sido un poema que ha inspirado a muchas personas. El poema que él escribió se llama Invictus. La idea es en victoria, vencedor, invencible, imbatible, ¿no? Es la palabra invictus. Y el poema eh, dice así: apartado de la noche que me envuelve, negra como el aljibe de polo a polo, doy gracias a los dioses quienes quiera que sean, por mi espíritu indomable. En las garras del instante no me he estremecido ni llorado a gritos. Bajo los golpes del azar mi cabeza está cubierta de sangre, pero no se dobla. Más allá de este lugar de ira y lágrimas, inminente es solo el horror de la sombra y todavía la amenaza de los años. Me encuentra y me encontrará libre de temor, no importa lo estrecho que sea la puerta, cuán llena de castigos la bóveda, yo soy el amo de mi propio destino, yo soy el capitán de mi alma. Este poema se volvió más famoso porque este señor, Nelson Mandela, eh, que fue le llamaban en su tribu Madiba,
fue a la cárcel por muchos años porque fue un perseguido político. Y él hizo famoso ese poema porque ese poema le dio a él la inspiración para aguantar los años de cárcel y para salir invictus en medio de la, la persecución, en medio de las cosas que le estaban pasando. Y nosotros conocemos la historia de Nelson Mandela. Después de estar preso y salir, llegó a convertirse en uno de los mejores presidentes de Sudáfrica, un hombre que tomó decisiones radicales para su pueblo y fue un hombre que estando en el poder perdonó a todos por el racismo que existía en Sudáfrica y a raíz de sus decisiones el apartheid fue deshecho en Sudáfrica y es recordado como uno de los grandes hombres. Y me llama la atención que un poema que es pues nacido de la inspiración humana pudo darle a este hombre la fuerza necesaria para seguir adelante en medio del desprecio y en medio del maltrato. Ahora, si la gente logra salir así por frases motivacionales humanas, imagínense ustedes nosotros que tenemos la palabra de Dios y que es más motivadora que cualquier poeta y que cualquier presidente, porque habla de vida y viene desde la boca de Dios. Así es que la quinta bienaventuranza dice, alégrense y salten de gozo cuando llegue el momento, porque en el cielo los espera una gran recompensa. Así también maltrataron los antepasados de esta gente a los profetas. Para mí esta bienaventuranza es la bienaventuranza invictus, ¿verdad? Es decir, Dios dice, somos vencedores. Tendremos al final, a pesar de que la gente nos maltrate o nos desprecie, siempre seremos gente con un destino de victoria. Y el principio básico es felicidad a pesar del maltrato. Aquí ya no es la actitud de una persona que me ignora, que habla detrás de mí, sino que aquí se trata ya de acciones que dañan mi vida y que me pueden dañar mi integridad hasta integridad física. Eh, ya es llevarnos a otro nivel donde Dios está diciéndonos, miren, van a llegar la gente y incluso dice, dentro de esa libertad o de esa felicidad, nosotros podremos llegar momentos en los cuales tendremos maltrato. Jesús incluso resume en el versículo 26 del capítulo 6, dice, hay de ustedes cuando todos los elogien, dense cuenta que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Y ahí hay un contraste, ¿no? El contraste tiene que ver con que si hablan mal de ti, sos un verdadero profeta. Si todos hablan bien de ti, hay que tener cuidado porque puedo ser falso profeta. Y eso es lo que muchas veces la gente no entiende en las contradicciones. ¿Por qué? Porque todos esperamos y creemos que estamos bien y todo cuando todo el mundo habla bien de mí. Y deseamos que todo el mundo hable bien de mí. Pero Jesús está diciendo, miren, si los tratan mal, entonces sí de plano son verdaderos profetas. Pero si los tratan todo mundo, los elogia y les da, ¿cómo se llama? eh, Les da su beneplácito y les dice, todos los felicitan. Jesús dice, miren,
habría que averiguar si no son falsos profetas, porque la popularidad es muy peligrosa en el reino de Dios. Los cristianos no hemos sido llamados a ser populares. De hecho, tenemos que entender que nosotros, si somos verdaderos seguidores de Cristo, no vamos a ser populares. La gente nos va a rechazar. Y por eso en la última, Jesús dice, miren, alégrense, sean felices, porque los maltratan, pero no se preocupen, porque así los trataron a los verdaderos profetas. Esta gente tiene la particularidad y el hábito y la costumbre de hablar mal y maltratar a la gente que realmente está conectada con Dios. Y eso va a ocurrir mientras más conectados estamos con Dios, mientras más hablamos de Dios, más va a crecer la oposición y la adversidad y muchas veces el maltrato. Y aquí es bien interesante porque Jesús utiliza dos palabras, no solo utiliza una, sino que utiliza dos palabras. Y aquí no utiliza la palabra Macarios, que es la palabra bienaventurados. Aquí no dice bienaventurados cuando llegue el momento porque el cielo les espera. No, aquí está hablando de dos palabras diferentes. Él está diciendo, alégrense y salten de gozo cuando llegue el momento. Y eso para mí o para muchos es, ¿cómo voy a estar tan contento y saltando de gozo cuando me están maltratando? O sea, para mí eso es una contradicción. Cuando me maltratan, la acción mía tiene que ser defenderme y contraatacar. Pero Jesús dice, no, alégrense y salten de gozo. Porque la felicidad parece un sueño distante cuando el mundo nos maltrata. Y es natural pensar que el dolor y la burla son enemigos de la alegría. Pero Jesús desafió esta idea en Lucas y como les digo, suena contradictorio. ¿Cómo podemos alegrarnos cuando nos hieren? Sin embargo, el pasaje es una invitación a ver la adversidad desde una perspectiva divina. Jesús no, perdón, Jesús no promete la ausencia de sufrimiento, sino que Él promete la transformación del sufrimiento en gozo. Nos llama a una felicidad que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios ve y recompensa y nos da una identidad más grande que la opinión del mundo. Y ahí entonces es donde está el punto básico, porque ahí es donde nosotros podemos desarrollar la virtud de alegrarnos o de tener felicidad a pesar del maltrato. La tendencia es a deprimirse, a amargarse, a vengarse cuando somos maltratados, a responder, a atacar. Pero Jesús dice, no, no se preocupen, alégrense mejor y siéntanse dignos de lo que les está pasando. Ahora, ¿cuáles son los principios que uno puede ver? El primer principio que el texto menciona es que el maltrato nunca define, sino que solo revela. Por eso Jesús dice, alégrense y salten de gozo cuando llegue ese momento. La idea, mis hermanas, es si te critican por tu fe, es porque tu luz incomoda su oscuridad. El rechazo y la burla dicen más sobre quién las emite que sobre quién las recibe. Cuando nosotros enfrentamos desprecio, no debemos verlo como una señal de nuestro fracaso, sino como la evidencia de que nuestra vida tiene impacto. Porque la luz siempre genera sombras en quienes prefieren la oscuridad. Así que el principio práctico de esta parte de la bienaventuranza es: no tomes la crítica como un espejo,
sino como una prueba de que avanzas en el camino correcto. Y esto es bien importante porque debemos entender que eh, cuando nos maltratan, eh, no nos hace nuestra identidad, sino que lo que hace el maltrato es que revela lo que yo soy y revela lo que el otro es. Y Jesús dice, miren, el otro te tiene odio, pero lo que debe revelarse en ti, lo que se debe ver en ti, lo que debe salir ante el maltrato es alegría y gozo. Eso es lo que revela. Pero como les digo, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Es decir, a veces podemos estar hablando y diciéndolo aquí, pero cuando nos están fastidiando y nos están haciendo muchas cosas, es bien difícil que uno esté contento y saltando de alegría porque me están maltratando, porque mi jefe me está haciendo esto, porque mi esposo o mi esposa está haciendo aquello, porque mis hijos están haciendo lo otro. Es bien difícil, pero realmente el maltrato revela lo que tenemos dentro, lo que tiene nuestra actitud interna. Y por eso Jesús está diciendo que debemos tener esa actitud. Hay dos palabritas griegas interesantes que Lucas usa para referirse a lo que está dentro de nosotros. Primero, la palabra ah, alégrense es la palabra jairo, que significa estar contento, gozar o experimentar alegría. La palabra Jairo o el término Jairo es un término que habla más de una condición de la persona que es como eh, una alegría y que es interna, profunda. El verbo expresa una alegría que es interna, profunda y que no depende de las circunstancias externas, sino de una actitud de gozo y gratitud hacia Dios. Hermanas, la alegría cristiana está enraizada en el reconocimiento de la soberanía de Dios, incluso en medio del sufrimiento. ¿Qué significa eso? Significa que la alegría que Dios menciona y que viene de Dios no es simplemente una emoción superficial, sino una elección que puede ser cultivada independientemente de las pruebas que podamos enfrentar. La alegría cristiana está enraizada en ese conocimiento de la soberanía de Dios. Dios tiene control de todo eso. Y por eso, a pesar de las dificultades, no debemos sentirnos alegres. La Biblia no dice que debemos sentirnos alegres, sino que la Biblia dice que debemos elegir estar alegres, porque la alegría no es algo que nace como un sentimiento, porque el sentimiento que nace cuando nos maltratan es de tristeza y de cómo se llama, y de dolor. Pero Dios dice, pero si tú te fijas más en lo que yo estoy haciendo en tu vida, entonces eliges sentirte alegre porque tienes una mentalidad de gozo, aunque el mundo te rechace, vas a cambiar la manera de percibir tus luchas. Y eso significa que esta nos invita a mantener una actitud de gratitud y de ver la vida con un optimismo bíblico cristiano y a encontrar consuelo en el amor y las promesas de Dios. Entonces, el punto básico, porque el texto también habla y dice en el versículo, alégrense, y la palabra alegrarse es un verbo en imperativo que no es que Dios está sugiriendo, sino que Dios está diciendo, tomen una decisión por la alegría. Entonces la alegría no es algo que se siente, la alegría es algo que se elige,
¿Por qué? Porque si nosotros fuéramos alegres por lo que sentimos, no podemos hacerlo, porque hay muchas cosas que nos hacen sentir mal, sobre todo cuando se trata de que nos están maltratando. La segunda palabra que utiliza Lucas aquí es la palabra agaliao, que significa regocijarse grandemente o exultar de alegría. Eh, esta palabra se refiere a una exaltación de la alegría que no solamente se experimenta interiormente, sino que se exterioriza en la vida cotidiana. El regocijo que Jesús nos llama a experimentar no es solo emocional, sino un testimonio visible y activo de nuestra fe. No se trata solo de sentirse bien internamente, sino de reflejar esa alegría visiblemente. Ahora, miren, aquí quiero que sean bien claros. Hay una gran diferencia entre ser un hombre y una mujer alegre cristianamente a ser un payaso, ¿me entiendes? Porque yo conozco cristianos que se la pican de que son el gozo andante porque solo andan haciendo chistes, riéndose, diciendo esto y lo otro, y que contando esto y aquello y lo aquello. O sea, para mí, a veces ese tipo de actitudes en realidad oculta mucha tristeza dentro de una persona. Pero la alegría visible tiene que ver con el hecho de que yo tengo una actitud que las personas pueden decir, ¿y este por qué, a pesar de que le está yendo mal, anda cantando, anda diciendo cosas, ayudando a las personas, anda haciendo cosas agradables y todo? Es bien interesante que la palabra galeao solo se utiliza 3 veces en el Nuevo Testamento y una se utiliza cuando Jesús eh, dice que los discípulos regresan de hacer todas de la jornada que los mandó de pareja en pareja. Y cuando regresaron, le dijeron a Jesús, mira, hasta el diablo se nos sometía. Y dice que Jesús, levantando sus ojos al cielo, se regocijó y dijo, Padre, te doy gracias porque esto no se lo revelaste a los muy listos, sino que se los has dado a los que son gente que depende de ti. La palabra que se utiliza ahí donde dice que da gracias y se regocija es la palabra galeao. Literalmente lo que está diciendo en ese momento, que cuando los discípulos llegaron y Jesús vio toda la obra que habían hecho, Jesús está saltando de alegría. O sea, está pero eufórico, está sumamente alegre, que se nota. Se puede decir que está hasta saltando y diciendo qué bueno lo que les ha pasado a estos, porque tú, papá, los has ayudado. La palabra agaliao muchas veces se ha utilizado dentro de la figura de los corderitos que saltan, de que andan para arriba y para abajo saltando. Es la idea de como esta, ¿no? Es decir, el agaliao es alguien que está feliz, saltando como un cordero que va y viene porque está feliz y haciendo las cosas. No se trata simple y sencillamente de un gozo baratero o de un chistero, sino que simple y sencillamente es una alegría exuberante, una expresión física. El regocijo que Jesús nos llama a experimentar no solo es emocional, sino un testimonio visible, incluso en medio del sufrimiento. Y la práctica de regocijarnos, de saltar de gozo, implica muchas veces exteriorizar nuestra fe. Miren, esto puede significar ser una persona alegre en medio de las pruebas, sonriendo a pesar de las dificultades y demostrando paz interior que contrasta con el dolor exterior. Al hacerlo, mostramos al mundo que nuestra esperanza no depende de lo visible, sino de lo eterno. Y eso es lo que realmente ocurre.
Ahora, a veces me da tristeza ver que en muchas de nuestras iglesias el ser expresivo de la alegría es visto con sospecha. Y no solamente con sospecha, sino que los que son del ala conservadora, de las líneas denominacionales conservadoras, asocian los saltos y todo esto con la idea pentecostal y todo, porque a los pentes les encanta saltar y hacer mucha bulla. Pero estos se van a otro extremo. Pero una de las cosas que realmente eh, eh, yo creo que como iglesias hemos perdido es esa expresión de la alegría de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en las iglesias, ¿no? A veces creemos que lo ritual formal es lo más, lo mejor porque asociamos que lo espiritual y lo reverente tiene que ver con estar quieto, no hacer ruido, no moverse, cantar con un libro y cantar las grandes canciones de la antigüedad y cuestionar mucho de la música que hoy tenemos. Y en realidad cada, cada generación tiene derecho a hacer su propia música y a tener su propia expresión de Jesús. Hace algún tiempo escribí unos artículos que los titulé Señor, me robaron el himnario. Y es porque muchas veces eh, todavía seguimos pensando que el himnario es la segunda Biblia de nuestras iglesias. Y claro, hay cantos que son hermosos, dedicados a Dios y todo, pero simple y sencillamente no son la Biblia. Y hay generaciones que tienen derecho a realizar su propia música y a expresarla de una manera como Dios se las expresa ahora. Y la virtud de las personas mayores sería adaptarse, ver a ese movimiento como un movimiento de Dios y no como alguien, ay, me están cambiando mis gustos, porque el problema comienza cuando pensamos que los cantos y la alabanza son para mí. Y entonces podemos decir en la iglesia, ay, es que hoy no me gustó la alabanza, es que hoy estaba muy fuerte, la alabanza no me gustó. Y la respuesta que muchos podemos decir es que la alabanza no era para usted, la alabanza es para Dios. Entonces no le estamos dando gusto a usted. Y hay gente que dice, no, que mire, es que las letras no las entendemos y todo lo demás. Pero si uno es honesto, o decimos, no, es que a veces le meten música mundana y todo lo demás. Pero si uno es honesto y mira los signos, por ejemplo, los signos tienen música mundana. Eh, un himno tiene como música, ¿cómo se llama? El himno nacional de Inglaterra. Otro tiene, ustedes saben que el canto Castillo Fuerte es nuestro Dios que escribió Lutero, tiene trasfondo de los cantos que nacían en los bares alemanes, las connotaciones musicales y toda la forma en que él los hace. Y nosotros decimos, no, pues sí, pero es que las letras y todo, pero en los signarios y en los signos hay letras que uno no entiende. Por ejemplo, yo siempre que cantaba aquel himno que dice, y la regia enseña, tremolando está. Y uno dice, ¿qué? ¿Qué está diciendo? O sea, ¿qué es eso? Y claro, se está refiriendo a la bandera cristiana que está ondeando en los aires, mostrando el honor cristiano, pero las palabras y las frasecitas que se utilizaban también eran lo mismo. Entonces el punto es que debemos recuperar una fe gozosa, alegre, equilibrada, que no debemos simple y sencillamente encerrar a Dios en pensamientos y en conceptos racionales, fríos, donde creemos que solo el conocimiento y el contenido es más importante. No,
Hermanos, también a Dios le gusta alegrarse, Dios le gusta cantar, Dios le gusta adorarse, que le adoren, y Él se siente realmente muy gozoso, por decirlo así, cuando su pueblo le adora. Y ya no digamos cuando lo hacemos en medio del maltrato. Y por eso es tan importante esta bienaventuranza. Ahora, un tercer punto, un segundo punto, perdón. El maltrato es testimonio, no tragedia. Eh, si ustedes miran ahí, dice cuando llegue ese momento. Va, esa frase está diciendo, mis hermanos, que nos van a llegar momentos de maltrato. Es decir, miren, es inescapable a que llegue un tiempo que lo van a maltratar. ¿Por qué? Porque se va a dar. Jesús está dando por sentado. Miren, cuando le llegue el momento en que los traten mal, alégrense. No espere que todo el mundo lo vaya a tratar bien y que no encuentre gente que lo trate mal. Dios dice, es parte del paquete y del contrato de la vida. Llegarán momentos en que van a ser maltratados. Y no solamente maltratados, sino que hasta los van a querer matar, los van a querer dañar. Entonces no se aflijan, no se asusten. ¿Por qué? Porque va a llegar. No lo vean como tragedia, sino que lo que voy a hacer a través de ese momento es que van a tener una testimonio. Entonces, si el mundo te rechaza, hermano, es porque el cielo ya te aceptó. Si seguimos sus pasos, el rechazo es una confirmación de que somos personas amadas por Dios, no un castigo. Y es bien importante entender también que nosotros, perdón, permítanme. Es importante entender también que no debemos buscar la validación de quienes nunca van a entender nuestro propósito. La única aceptación que importa ya la tienes en Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos aceptos en el amado. Y al fin y al cabo así es, ¿no? Es decir, yo recuerdo una vez en un trabajo que tuve cuando hubo un hermano consiervo que trabajaba también en ese lugar y él se inventó muchas cosas mías y habló muchas cosas mías y puso en contra al, a mi jefe y mi jefe me llamó y me dijo que este fulano había dicho estas cosas y que entonces debía entender que mi posición en esa empresa hoy era más frágil que otras veces. Y yo le dije, bueno, puedo ser frágil ante sus ojos y los ojos de cualquiera, pero soy aceptado y fuerte ante los ojos del Señor y suficiente para mí, ¿verdad? Y usted puede ser el jefe, puede ser el que manda y que puede ser todo, pero simple y sencillamente mi satisfacción es que quien me trajo aquí fue el Señor y Él es el que me va a sacar. Y si lo va a usar usted, gloria a Dios, porque es Dios quien está controlando mi vida. Simple y sencillamente, muchas veces, definitivamente tenemos tanto temor aún en nuestros trabajos con la gente pudiente, con la gente que tiene poder en muchas cosas, a no decirlos porque simple y sencillamente tenemos miedo a que nos hagan esto y lo otro. ¿Pero por qué? Si realmente nosotros somos hijos de Dios, somos hijos del Rey y tenemos un Dios que nos respalda, que muchas veces nos va a ir mal por el maltrato de injusto de personas a nuestro alrededor, sí, porque Dios dice que no nos va a quitar ese momento, pero sí nos va a dar la capacidad para poder sobrellevar el momento de adversidad. La otra cosa que el texto menciona es que el maltrato, mis hermanas, no es cosecha, es semilla. ¿Por qué? Porque Dios dice, porque en el cielo los espera una gran recompensa. Y aquí hay varias cosas bien importantes.
importantes que tenemos que tocar con respecto a esto. Primero, hay una cosa que tenemos que tocar. Es el concepto del cielo. Fíjense que me he dado cuenta que los evangélicos no hablamos mucho del cielo. No hablamos, o sea, lo damos por sentado que vamos a ir al cielo, que el Padre, pero no hablamos de eso. Y yo hice una investigación preguntándole a la gente, cuando la Biblia dice que usted se va a ir para el cielo, ¿qué es lo que realmente piensa que va a pasar en el cielo con usted? Y la mayoría de personas no saben qué es lo que realmente va a ocurrir vivir eternamente en el cielo. Un hermano se sintió muy mal y después yo me arrepentí porque me dijo, ay, mi gran sueño, porque uno de sus hijos había muerto y cuando él me dijo, cuando vaya al cielo, mi gran gozo y mi gran alegría va a ser ver a mi retoño que está allí y volverlo a ver. Y yo le dije, "Mm, es cierto, pero te imaginas, le digo yo, que tu retoño es una luz que te da tanto placer a vos, pero que cuando llegues allá, la luz que tu retoño dé es una candela en comparación de que vas a poder ver a Cristo totalmente como es Él. Hermanos, el cielo tiene sentido no por el lugar, sino por quien está ahí, que es el Señor. Sin el Señor en el cielo, no tiene ningún sentido. Ahora, por otro lado, la gente piensa, ay, que en el cielo voy a estar con alitas y voy a estar haciendo esto y lo otro, y que las calles de oro, y decimos, y las calles de oro, cuando la Biblia dice que solo es una calle de oro, no son calles de oro. El canto lo hizo calles de oro, pero el texto dice que es una calle de oro. Ahora, ¿se han puesto ustedes a pensar que cuando Jesús dice que si nos, nosotros nos hacemos pequeños para ser grandes, ¿dónde se cumple esa, esa ley en donde le dice que los que quieren ser grandes deben servir y irse abajo? En el mundo no se cumple eso. Aquí no se cumple el hecho de decir, no, yo me voy a hacer pequeño para que la gente me reconozca como grande. No, aquí en el mundo si te haces pequeño te patean y te ven como pequeño y te miran como apa. Entonces la pregunta y la promesa de Dios es, ¿dónde se va a realizar la promesa de que si yo me hago pequeño voy a ser grande? Pues saben ustedes que va a ser en el cielo. Y saben una cosa importante, la palabra aquí dice que nos espera una gran recompensa. No dice recompensa, dice gran recompensa. Entonces la pregunta uno dice, ok, entonces quiere decir que el sufrimiento genera retribución en en el cielo. Y si hay recompensa, hay alguna actividad en el cielo que yo tendré que hacer. Y una de las cosas que en la Biblia nosotros vemos es el hecho de que quien fue aquí, quien servidor, en el cielo va a ser el que va a ser el grande. Hay gente que cree que porque aquí en la tierra fuera un fulano de tal, con sus títulos y sus riquezas, cuando lleguen al cielo van a seguir siendo lo mismo. Podrán seguir siendo los mismos si esas personas se humillaron y sirvieron y se fueron hasta abajo. Por eso Jesús dice, el que se humilla será exaltado y el que se exalte será humillado. ¿Y cómo significará eso? Imagínense ustedes qué gran humillación que usted aquí haya sido una persona que haya tenido miles de empleados y cuando llegue al cielo, un empleado suyo sea su jefe y le diga, usted o sea, él va a ser el que lo va a regir en este lugar. Hermanos, miren, la relevancia del cielo es relevante y práctica, no es etérea ni abstracta, porque lo que hacemos aquí, lo que sufrimos aquí, tiene recompensa visible, material allá en el reino de Dios. Y en el reino de Dios va a haber posiciones, va a haber estatus,
Por eso es que Apocalipsis, cada vez que refiere a una promesa de la iglesia, que le dice, te daré un nuevo nombre, cenarás con él y estarás aquí, porque Dios va a premiar a las personas de acuerdo a su fidelidad y va a darles esos rangos de recompensa. Por eso es que es tan importante entender una cosa. La palabra misos, que se traduce como recompensa, y en el contexto bíblico generalmente se refiere a lo que se recibe como pago o salario por un trabajo realizado. Le tengo buenas noticias y malas noticias. Cuando a las personas se les da un ministerio en la iglesia y son infieles y son gente mediocre y no hacen las cosas porque tienen como excusa, ni me están pagando, tienen un gran problema. ¿Saben por qué? Porque sí le están pagando. Y el problema es que se va a perder la paga. Por eso es que Dios nos manda a hacer nuestras labores y nuestras actividades con calidad, porque de Él vamos a recibir la alabanza. Esta recompensa no es un simple premio, sino que, hermanos, es un pago justo por las pruebas y sacrificios sufridos por causa de Cristo. Es decir, es un salario. Es decir, la idea es que estoy acumulando tu AFP de retiro aquí en el reino y te lo voy a pagar justo, completo a todo con lo que has invertido en el reino de Dios por tus sufrimientos, por tus cosas y por tus situaciones difíciles. Eso le da sentido porque entonces uno dice, entonces gocémonos y alegrémonos porque al final te estoy reservando lo que estoy haciendo en la vida aquí para allá. Y por eso es que es muy importante el hecho de entender que la recompensa que Dios tiene, dice que es grande. Es una recompensa grande que Dios va a darnos. Y por eso es que Él dice, bueno, ahí está, es un pago que tengo. Ahora, fíjense que hay una cosa bien interesante, que el pago, según 1 Corintios en el tribunal de Cristo, depende de la manera en que hacemos las cosas para Dios. Y dice 1 Corintios que la manera en que nosotros recibimos el pago justo es si hacemos nuestras cosas sin exhibirnos ni esperar el aplauso del hombre en esta tierra, porque eso va a quitarme la recompensa allá en el cielo. Jesucristo lo dijo, no hagan su justicia delante de los hombres, ni se pongan a hacer alarde de su oración delante de la gente, porque les digo, dice Jesús, que ellos ya recibieron lo que merecían, ya recibieron solo eso van a recibir. ¿Y sabe qué significa esto? Significa, y va de la mano con esto, significa que cuando usted viene y hace una cosa para Dios, y usted viene y la gente empieza a decirlo a medio mundo y a exhibirlo a usted como la persona que hizo tal cosa y a aplaudirle y todo lo demás, Jesús dice, ok, ese es el único pago que va a tener por eso, porque la palabra que ya recibió su pago, la palabra es la palabra cancelado, es el sello de una factura que usted tiene y que cuando la paga le ponen cancelado. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas para exhibirnos, para que nos vean, para que digan, qué wow, qué tremendo, y lo otro, y cada momento que hacemos las cosas queremos que la gente lo reconozca y que nos den todo aquello. Dios dice, ok, factura cancelada, factura cancelada, factura cancelada, factura cancelada. ¿Por qué? Porque ya recibiste el aplauso de la gente abajo. Y hay muchos que llegaremos al cielo y le diremos a Dios, Padre, págame lo que me vas a deber y solo nos va a dar un fajo de facturas canceladas. Es decir, vaya, mijo, aquí están. Y si esto que sí, pues te acordás, mira, aquí, aquella vez te hicieron este gran show por lo que hiciste. Mira, ¿te acordás de aquella vez? Mira lo que aquí te hicieron esto. Entonces ya lo recibiste. Aquí arriba no tenés nada. Por eso es tan importante lo que hacemos para el Señor.
no para la gente. Y por eso es que Dios dice, yo tengo un pago para esas personas. La recompensa que Jesús promete no es un favor arbitrario, sino una compensación justa por el sufrimiento experimentado por vivir fielmente a Dios. Y miren, hermanos, Dios nos va a pagar fielmente por lo que hemos hecho por Él. Si lo hemos hecho con el corazón y solo para Él. Y por eso es que debemos entender que cuando nos maltratan no estamos cosechando, estamos poniendo semillas que van a ser retribuidas. Lo último, la verdadera felicidad no se trata de un buen sentir, sino de un buen sentido. ¿Qué significa eso? Jesús nos llama a fingir, no nos llama a fingir que el dolor no existe, sino a encontrar alegría en el propósito que hay detrás. Cuando sabemos que nuestro sufrimiento tiene valor eterno, podemos tener gozo incluso en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque Él dice, miren, alégrense y gócense, porque no son los únicos. La gente también maltrató hacia los profetas. ¿Y quiénes eran los profetas? Los profetas eran mis portavoces. Entonces, ustedes están dentro de una categoría valiosa ante mis ojos. Y entonces Dios dice, miren, no midas tu felicidad por lo que sientes hoy, sino por lo que Dios está construyendo en ti para el futuro. Y eso es realmente importante, porque, ¿saben? Realmente Dios tiene un programa de jubilación para nosotros. Y ese programa de jubilación lo hemos ido construyendo a medida que hemos ido trabajando para el reino de Dios en este tiempo. Si el mundo te rechaza, mi hermano, el cielo te abraza. Así también maltrataron a los antepasados de esta gente, a los profetas. Quien se enfoca en la recompensa eterna no se ahoga en los problemas temporales. La clave para soportar el rechazo es recordar que esta vida no es el final. Jesús nos invita a mirar más allá del sufrimiento presente y a enfocarnos en la gloria futura. Lo que hoy nos pesa en la eternidad será insignificante. Y por eso es tan importante esta bienaventuranza, porque muestra al final que debemos mantener la vista en lo eterno. Cuando ves la vida desde la perspectiva del cielo, el peso de la tierra se vuelve más liviano. ¿Por qué? Porque somos gente que tenemos un destino y Dios nos lleva hacia ese destino. Ahora, hay tres verdades que debemos aprender de esta última bienaventuranza. Número uno, la alegría, mis hermanas, no depende de las circunstancias. Es que no depende de eso. No depende de lo que sentimos, perdón. La invitación de Jesús es a que una alegría que trasciende las situaciones externas, un gozo que se origina en nuestra relación con Él y la certeza de la recompensa futura. Número dos, el sufrimiento es temporal, pero la recompensa es eterna. La alegría y el salto de gozo no se dan porque las pruebas desaparezcan, sino porque tenemos una visión a largo plazo que nos permite ver más allá de lo inmediato. Y tercero, nuestra fe debe ser visible. El salto de gozo es una forma de exteriorizar nuestra fe y confianza en Dios, aun cuando somos maltratados. Es una proclamación activa de que creemos en la victoria de Dios sobre el mal, que creemos que somos invictus, porque Dios nos ha hecho más que vencedores. Y esa es la realidad de esto. Hemos estado hablando entonces principios para una vida feliz. Lucas 6:20 al 26. Hemos visto que somos completos con Jesús cuando llegamos al final de nuestras
de nuestros recursos y nuestra independencia. Hemos hablado de que debemos estar rotos para estar completos. Hemos hablado también de que debemos estar vacíos para ser llenos. También hemos hablado de que llorar no es perder, es prepararse para la verdadera felicidad. También hablamos de que felices en medio del desprecio. Y finalmente hemos visto que debemos ser felices a pesar del maltrato. Esos son los principios de una vida feliz en Lucas 6. Ah, no sé si ustedes conocen, pero este señor eh, para mí es uno de mis eh, héroes de la fe del siglo XX. Leer su biografía es fascinante porque es la vida de un joven que dedicó su vida al Señor y se fue a las misiones y es un misionero que realmente era un misionero y no un turista como a veces hay por ahí. Este hombre realmente es un hombre que marcó la vida de muchas personas. El nombre de él es William Borden. Eh, William Borden era el heredero del imperio Borden, ustedes se acuerdan, leche y todo lo demás, y era un chico adinerado. Y él se fue, su papá quería prepararlo para que se hiciese cargo de la empresa, que en ese entonces era una empresa más millonaria de ese tiempo, allá por eh, a principios del siglo XX. Y William Borden, cuando estuvo y fue a estudiar a Harvard, estando en Harvard, se encontró con un señor a la edad de 14 años. Él había llegado y estaba allí y comenzó a sentir fuego y pasión por lo que Dios eh, estaba haciendo. Y comenzó a trabajar y a dedicarse al ministerio y formó dentro de la institución de la Universidad de Harvard grupos de estudio bíblico y llegó a tener más de 800 estudiantes en diferentes grupos bíblicos. Cuando él se graduó, eh, su papá le dijo que eh, tenía que regresar al lugar de origen de él para comenzar a hacerse cargo de la empresa. Y William Borden dijo, no quiero ser el que herede la empresa, sino que me quiero ir a estudiar a un seminario. Y estaba rechazando una empresa de casi 9 millones de dólares, en ese entonces era cantidad grande, y él dijo, no, yo voy a dedicarme a estudiar para el ministerio. Y la gente se asombró porque él era el heredero y toda la gente. Entonces le preguntaron, ¿qué pasó? ¿Por qué haces eso? Borden es famoso por tres palabras que impactaron y siguen impactando a todo el mundo y que me impactaron a mí cuando las leí. Él escribió estas tres palabras en su Biblia. La primera, cuando le dijeron a él, vos estás rechazando un imperio y a través del dinero podrías hacer muchas cosas por la causa, no te arrepentís de eso. Y él dijo, sin reservas. La idea es, no tengo ninguna reserva de quedarme en las cosas de mi padre, sino irme para estudiar. Estando allá estudiando y todo lo demás, de repente comenzó a escuchar sobre los musulmanes en Turquía y él sintió una gran carga por los musulmanes, que por cierto, la carga de los musulmanes de esta época ya viene de hace tiempo, y este fue uno de los pioneros de irse con los musulmanes.
Y él dijo, voy a ir y me voy a dedicar a, ¿cómo se llama? A aprender el idioma y a irme de misionero entre los musulmanes. En el proceso en el que él está yendo, su padre muere y su familia le dicen, mira, te necesitamos, sabemos que estás dedicado a eso, pero ahora no es por el asunto de que hagas cargo, sino que la empresa te necesita como familia, te queremos, queremos aquí. Y él se vio muy presionado y tentado a regresarse por el amor a su familia. Sin embargo, escribió la segunda palabra que es no retreats, que es sin retroceso, sin reservas, sin retroceso. El hombre se va eh, para los musulmanes a esta altura, tenía eh, 31 años y se va y empieza su entrenamiento con los musulmanes en el lugar donde está y estando allá adquiere meningitis y en el lapso de 19 días muere a la edad de 31 años. Y la gente empezó a decir, ¿qué pasó? Pues, o sea, desperdició su vida, ¿qué habrá pensado en sus momentos? ¿Por qué si él se dedicó y renunció a todo y ahora se muere tan joven y no logra todo lo eso? Y cuando fueron a traer su cadáver y fueron a traer sus cosas, su madre agarró la Biblia que él tenía y cuando la abrió, había puesto en la fecha, como 2 días antes de su muerte, la última palabra, sin remordimiento. La idea era, no tengo nada contra Dios, no tengo nada, estoy bien con mi Señor. Y uno se pregunta, ¿cómo un hombre como este puede vivir una vida así, en medio de la carestía, de la renuncia, de dejar toda una cosa tirada y luego morir tan joven? Pareciera ser que Dios está jugando. Pero no, la idea es, el hombre recibió su recompensa temprano. ¿Por qué? Porque él no estaba trabajando para este mundo, estaba trabajando para su Señor. Y su corazón y lo que hizo pudo haber sido muy corto en tiempo, pero le garantizo, William Borden recibió una gran recompensa. ¿Por qué? Porque su corazón saltaba de gozo y de satisfacción por servir a un Señor que sabía que lo amaba y que lo iba a recompensar. Les confieso, cada vez que leo la biografía de William Borden, a mí me da vergüenza mi cristianismo. Honestamente me da vergüenza, porque vivimos tan cómodos, tan felices, tan con nuestras casas, con nuestros recursos, con nuestras posiciones, y vivimos con nuestros grandes juegos de iglesia y grandes cosas. Y a veces uno se pregunta, ¿será que realmente Dios me va a pagar a mí algo allá cuando llegue la eternidad? O ya de plano ya no va a haber fondos para mí. Esta bienaventuranza sí de veras nos reta, hermanos, a pensar que la vida cristiana es más allá de lo que estamos viviendo en nuestros tiempos. La vida cristiana no es una cuestión de comodidad, de grandes templos, de sentirme cómodo con las cosas que hago. La vida cristiana es como la de este hombre. Un hombre que no tiene reservas, que no retrocede y que no tiene remordimiento porque Dios lo va a bendecir. La vida feliz que Dios promete no es como la promete el mundo. Y por eso es tan importante entender que somos bienaventurados porque es un Dios que nos va a recompensar en la eternidad, hermanos. Así es que ahí está el reto para todos nosotros. Que Dios nos bendiga. Gracias, hermano Romeo. De verdad bendecimos al Señor por el ánimo que Dios nos ha dado en esta mañana. El ánimo, la exhortación, la reorientación de nuestros pensamientos, del propósito de nuestra vida, la reorientación de dónde está sentado nuestro corazón. Todos tenemos situaciones difíciles,
Todos estamos pasando por alguna situación de dolor, de angustia, de temor, de incertidumbre, de escasez, o algunos puedan estar tranquilos. Es su tiempo de estar en su periodo de tranquilidad que Dios así se lo ha permitido. Y está bien. Y gloria a Dios. De verdad, hermano Romeo, qué bendición de palabra, qué ánimo tan grande el Señor nos ha dado a través de usted. Gracias por haberlo expuesto tan claro. Es difícil agregarle más. De verdad, es bien difícil. Llenó mucho mi corazón, pero antes de que yo les comparta lo que llenó mi corazón, quisiera saber quién quiere compartir algo que llenó su corazón, qué le retó, qué aprendió, algo nuevo, qué rectificó, qué Dios le reorientó en esta mañana. Que abra su micrófono y cuéntenos así brevemente, no tiene que tomar, explicar mucho, pero brevemente si nos comparte en qué el Señor tocó su corazón en esta mañana. Abra su micrófono, mi hermana. A la cuenta de tres. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Sí, hermana, bueno, es hermoso escuchar la palabra de Dios a través de nuestro hermano. Y pues sí, nos hace meditar y ver, porque muchas veces lo sentimos, esa comodidad que nosotros queremos y que relacionamos el bienestar eh, de no sufrir con la bendición o lo que sea, pero en realidad eh, la bendición más grande es de tenerlo y conocerlo a Él, a pesar de las circunstancias. Y, y es hermoso, ¿verdad? Pero también es confrontante. O sea, me confronta a mí porque lo he pensado muchas veces, Señor. Pues nosotros no sufrimos, ¿verdad? Como sufrieron los apóstoles, pero me recuerda mucho la parábola de aquellos, hombres que le dijo el señor de la villa, pues necesito hombres que trabajen, y fue y trajo desde las 7 hasta dijo, todo el día por un denario, y luego los que trajo a mediodía y luego los que trajo al final. Algunos tal vez no sufrirán, ¿verdad? Lo que otros sufrieron en el Señor, pero como dice hombre que el hermano nos mencionaba, William, sin rencor y sin reproche, ¿verdad? Pero aquellos sí le reprocharon, si nosotros sí trabajamos todo el día, y estos nomás aceptaron a Cristo y ya. O sea, me refiero yo a que a veces algunos no sufren y otros sufren mucho, pero a veces nos sentimos como que sí, vivimos muy cómodos, pero pues hay que hacer lo que el Señor nos ponga, ¿verdad? En nuestro corazón por la obra, lo que sea, a pesar del rechazo. Yo he sentido ese rechazo, hermanos, como me dice alguien, por ejemplo, y de mi familia, tú nomás Dios, tú todo Dios, tú todo Dios. Y le digo, bueno, pues es que Dios es todo, ¿verdad? Hasta el aire que respiramos, ahí está Dios, o sea, y el rechazo se siente porque se van alejando de ti porque dicen, ay, tú todo Dios, y como que dicen, ay, no, ya me va a sermonear, mejor ni la veo o lo que sea. Sentimos ese rechazo, no es claro el sufrimiento que sufrieron los apóstoles o nuestros hermanos de los primeros tiempos de la iglesia, pero es otro tipo de sufrimiento, en cuanto a todo lo que se está viviendo en la mente, en el corazón, en la lucha por mantener la fe en nuestro Dios y mantenernos firmes en el camino, a pesar de que en la iglesia, en muchas iglesias y a veces en nuestra misma iglesia, entran cosas que decimos no son de Dios y se están aceptando como si fueran. Entonces, todo eso también nos hace sufrir persecución, porque aún los mismos hermanos de la iglesia te rechazan porque tú no quieres aceptar algo, esto no está bien delante de Dios. Ya, tú eres retrógrada, tú estás en otro tiempo, tú no te actualizas o lo que sea, ¿verdad? Y vemos con tristeza que aún en medio de nosotros, o sea, de la iglesia, ¿verdad? Y no quisiéramos entrar en ese mismo rol, pero es bien difícil cuando tú vas y visitas a tu familia y luego vas a las iglesias y luego te invitan a la iglesia, ¿verdad? Y luego ves cosas que dices tú, esto no es de Dios. Eh, Pero bueno, a mí me tocó, hermana, ir a un congreso de mujeres una ujú. vez
Y la palabra, hermana, yo me saboreé como un platillo exquisito, pero hubo otra práctica que yo dije, esto no es de Dios. Entonces hay ahí ese como que sufrimiento, ¿verdad? Por ver cómo a lo malo vamos a llamar bueno y a lo bueno malo. Y bueno, hay que seguir orando, Ya, ¿verdad? Para ahorita que el Eva, Señor venga pronto. y Amén. Sí, usted me sí, hace recordar de la parábola, esa parábola que usted mencionó, ¿verdad? De que Ujú. está hablando de la salvación. Algunos tienen 30 años de salvación y algunos se acaban de convertir y reciben la misma salvación que Dios ha Mm. preparado, ¿verdad? De la misma calidad. Gracias por mencionar esa parábola, hermanita Eva. solo quisiera agregar una cosita con respecto a lo que están mencionando sobre esa parábola. Eh, es cierto que, digamos, en realidad los sufrimientos son diversos y son diferentes para las personas, pero todos sufrimos. En esa parábola hay dos tipos de sufrimiento que hay que entenderlas bien. Uno es el sufrimiento de los que están a la primera hora que necesitan trabajo porque tienen que mantener su familia. Y entonces llega el hombre y le dice, vengan, se vayan a trabajar. Y se van a las 7 de la mañana. Pasan trabajando todo eso. Todo el tiempo que pasan trabajando, están sufriendo el calor y todo lo demás. Ujú, Porque les voy a dar, dice, les voy a pagar lo que es justo, un denario. Pero está el sufrimiento de los otros, que están en la misma condición de ellos, pero que sufren porque cada vez que el hombre llega a escoger a alguien, no los escoge a ellos y se les va acabando el día y no están teniendo el dinero que van a tener para su familia. Solo les queda ya como a las 4 de la tarde decir, ¿y ahora qué hago? Ya no llego, no pude comprar nada para mi familia. Y a las 4 de la tarde el hombre les dice, vénganse a trabajar aunque sea una hora. Entonces, la idea de los primeros es, bueno, yo tengo 7 horas, trabajé bastante, pero las otras dicen, "Bueno, aunque sea una hora". Entonces, los dos están sufriendo porque al final el patrón les dice, les voy a pagar lo que es justo. Y lo que es justo es lo que les paga, un denario, porque eso fue lo que les dijo. En la mentalidad de los más, creían que merecían más, pero lo que Dios les había dicho era, yo les voy a dar lo que es justo a todos. Y en ese sentido, eh, algunos sufren porque sí tienen el recurso y le echan ganas, pero otros sufren porque han pasado tanto tiempo enredados en muchas cosas, al final se dan cuenta y han perdido toda una vida que pudieron haber tenido bendición. Entonces, los que se salvan a última hora, sí, es cierto. Ah, qué bueno, última hora, sí. Pero perdieron toda una vida de bendición que tuvieron los otros que empezaron temprano. Entonces, es para acomodarle un equilibrio a eso, porque simplemente Dios es justo. Y a veces uno dice, yo he conocido gente que ha aceptado al Señor cuando ya está muriendo, pues, y la respuesta de ellos es, oh, ¿por qué no lo conocí antes al Señor? ¿Por qué? Porque el dolor es, yo hubiera tenido una mejor vida, ¿va? Pero ahora sí, ya me voy para el cielo, es cierto, pero no voy a tener recompensas, no voy a tener todo porque mi vida llegó solo al final de la hora. Y lo justo es, vaya para el cielo, pero no crea que tiene recompensa. Sí, amén. Gracias por la aclaración, hermano. Y sí es cierto, la salvación pues es para todos, ¿verdad? En cualquier hora, pero la vida que se lleva es diferente, muy Así es, diferente. Yo acepté al Señor a los 15, tengo 62 y no me correcto, arrepiento, sí, sin remordimientos, a pesar de todo lo que sufrimos, así es, pero gracias a Dios la salvación es igual para todos, pero la recompensa va a ser justa y ah, diferente para cada uno según la exactamente, fidelidad. así es, Gracias, hermano, por sí. la aclaración. Amén. Como dijo alguien por ahí, ahí está el detalle. ¿Alguien más que quiera compartir? Hola, buenos días. Gracias, Romeo, por estas enseñanzas. Tengo un comentario y una preguntita. El comentario es de que eh, creo yo que el, el problema de nosotros como iglesia, como creyentes, de no ver estas cosas en su peso, que fueron las palabras de nuestro Señor, es porque, creo que lo dije la vez pasada, es porque hemos
crecido ya esta generación. Y cuando digo eso, quizás Romeo tiene mejor, él tiene mayor conocimiento desde cuándo, no sé, quizás de los años 50 o todo el siglo XX. La iglesia se ha ido enfermando en el sentido espiritual, que cada vez el evangelio se ha ido haciendo más diluido, más diluido. Y estas cosas pues no se predican desde el púlpito, ¿verdad? Eh, no existe tales cosas. Todo el mundo está orando porque nadie quiere sufrir, comenzando por mi persona, ¿verdad? ¿Quién quiere sufrir? Nadie quiere sufrir. Pero este es un acercamiento de entender que aquí somos peregrinos, que aquí no es nuestra casa, que es necesario, y ahí están las epístolas paulinas, es necesario el sufrimiento para purificar nuestra fe. Entonces, en ese sentido, mantener siempre nuestras oraciones a la iglesia, a los líderes, que vuelvan a la centralidad de la cruz, como Cristo, como Pablo que decía, predico a Cristo crucificado, ¿verdad? Esos dos, Cristo Mesías, coronado, rey, pero la crucifixión es dolor. Y el Cristo crucificado no se está predicando en las iglesias. Está muy liviana y cada vez solo que de declarar y esto y el otro. Entonces, en ese sentido, por eso es que esto nos anima aquí a las oyentes para que retomemos esto en mi vida. A mí me reenrumba, ¿verdad? Eh, no sé si ustedes saben esta noticia, creo que fue ayer o antier que cayó en las noticias diarias. 70 jóvenes en el Congo, África, fueron decapitados de una iglesia bautista por una horda y así con machetes les cortaron las cabezas, previos sufrimiento de hostigamiento. Entonces realmente hay de sufrimientos a sufrimientos, pero la iglesia sigue pagando el precio. La iglesia de veras que ha entendido el mensaje que como lo entendieron los primeros cristianos sabían, una vez tú te conviertes y te haces discípulo de Cristo, es sinónimo de morir y de sufrir. Ellos sabían, pero hoy no. Queremos aún sacar pedazos, queremos sacar raja del Evangelio a nuestra conveniencia aquí en esta tierra. Y como tú dices, debemos de mirar hacia el futuro. Y termino con la pregunta, ¿es válido, Romeo, tener esa ambición de ser recompensado? Eh, Porque lo que uno quiere, lo que yo, hablando de mi persona, intento siempre es hacer, como dice en Hebreos, teniendo un reino inconmovible, mediante de ellas tengamos gratitud y sirvamos al Señor, ¿verdad? Ujú. Entonces le sirvo por gratitud, por amor, pero es válido tener esa ambición, si la puedo llamar así espiritual, pero ahora realmente le voy a meter más, Señor, porque yo quiero esa recompensa. No, 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 no. Es contraria a que lo tengo que tener bien claro, que mi motivación tiene que ser mi amor por Cristo. Esa es mi pregunta. Pues fíjate que no. Yo creo que no, porque en primer lugar no es, bueno, según por ejemplo este texto, en realidad lo que yo estoy haciendo es recibiendo un pago de un salario de un trabajo. Y cuando yo trabajo, o sea, digo yo, recibo lo que merezco porque he dado lo que he dado. No ando diciendo, miren, si, no, porque yo lo hice de todo corazón. No, es decir, es un contrato con Dios. Dios dice, si me servís, tu recompensa va a ser grande. Y lo dijo con los apóstoles. Pues los apóstoles hicieron la misma pregunta, porque le dijeron a Jesús, mira, nosotros hemos dejado casas, hemos dejado esto y lo otro y aquello. Y Jesús le dice, sí, porque el que deja esto y esto recibirá el doble de lo que han dejado y ustedes van a tener puestos de honor en mi reino. Entonces, no, o sea, creo que es una satisfacción el hecho de servirle a Dios con amor, con excelencia,
no necesariamente pensando que porque lo que estoy haciendo tiene un pago, sino porque él se lo merece, porque lo amo y porque tengo una estima, pero también Dios me ama y parte de su amor y justicia, porque está el carácter de Dios en su justicia, es decir, hijo, si te has esforzado y le has echado ganas y me has dado honra y gloria, es no solamente justo, sino es necesario que te recompense. Y por eso nosotros vemos, al llegar al tribunal de Cristo, va a evaluar todas nuestras obras. Y lo que va a hacer él al evaluar las obras, cuando habla de que son de heno, de hojarasca, de metales preciosos, no tiene nada que ver con el tipo de obra que haga, porque el texto dice que Dios va a descubrir lo que hay dentro de nuestro corazón al hacer las obras. Y la obra que va a permanecer no tiene que ver con la calidad del material, sino con la actitud que la quisimos. Entonces, una obra de oro y de metal precioso es una obra hecha con el corazón de amor hacia Dios. Y una obra de hojarasca, que se quema, es una obra hecha con un corazón de jactancia. Entonces, hay que evaluar simple y sencillamente el hecho de decir, no, pues sí, y para mí es hasta motivante, pues, el saber, bueno, o sea, la estoy pasando mal, pero llegará el día en que me voy a jubilar y Dios me va a dar mis bendiciones porque las merezco, por lo que he hecho por Él. Y eso es para mí lo práctico de una, de lo que es la recompensa en el cielo, ¿no? Ok, ok, gracias. Ok, la motivación del corazón, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos motiva a hacer las cosas? ¿Quién es quien nos motiva? Si tal vez el orden de poner nuestras prioridades, si es el porque yo quiero el regalito o quién es quien me ha dado el regalo, ¿verdad? Entonces, gracias, pastor, gracias de verdad. Yo quiero compartirles, repasar un poquito o a manera de breve resumen lo que usted nos enseñó. Los últimos 3 puntos que nos enseñó de las 3 verdades que aprendimos. De la alegría no depende de nuestras circunstancias. Y amadas hermanas, el gozo que da nuestra salvación no depende de cuán bien o cuán tranquilas podemos estar pasando, sino todo lo contrario. Solamente asegurémonos que el sufrimiento sea legítimo, que no sea por causa de que yo misma me estoy buscando un sufrimiento por una mala actitud, unas malas prácticas, ¿verdad? Una mala manera de vivir y que también traen sufrimiento. Punto número 2 que nos habló Pastor Romeo fue del sufrimiento es temporal. Ánimo, respire profundo, respiremos profundo. Ánimo, es temporal. El Señor viene, Él sabrá cuándo, el Padre sabe cuándo, o nos lleva. Así que ánimo, hermanas, recordemos, es temporal. Saltemos de gozo, de alegría, genuino, perdón, porque sintámonos privilegiadas de tener un sufrimiento por la causa de Cristo crucificado, por Él, porque nos rechacen por causa de su nombre, de su evangelio, no por nosotros, ¿verdad? Y tercero, que nuestra fe debe ser visible. No somos de la secreta, no podemos llamarnos creyentes, cristianas, seguidoras de Jesús, discípulas de Jesús, solo en las buenas, solo cuando hay bonanza, cuando hay tranquilidad, cuando no se nos ha caído el cabello, cuando todo está bien, sino en todo tiempo. Y la fe debe ser visible delante del mundo, delante de nuestra familia, pero por sobre todo delante del Señor. Así Amén. que, hermanas, rogamos al Señor que cada una de ustedes sea sentido bendecida, retada, animada, reorientada con la Escritura. Dios ha sido quien ha hablado a nuestro corazón. Y les animamos para entrar al libro de Proverbios,
porque comenzamos una nueva serie en el libro de Proverbios. Estaremos hablando acerca del temor y la sabiduría de Dios. ¿Qué es el temor? ¿Será ese miedo? ¿Será un amor reverente delante de Él? ¿Qué es la sabiduría de Dios? Si es lo mismo que la inteligencia. ¿Sí? ¿Qué es? Todo eso vamos a estar platicando el otro lunes, si Dios lo permite. Así que les animamos a leer. Si ya lo leyó, vuélvalo a leer. Si nunca lo ha leído, le animamos a leer el libro de Proverbios, al menos sus primeros capítulos, para tener una idea clara de lo que se nos enseñará este lunes que viene. Pastor Romeo, de nuevo, muchas gracias por su esfuerzo, por su dedicación, por su quema de pestañas, preparando diligentemente la palabra del Señor para podernos bendecir en su nombre. Amén. Gracias, de verdad lo apreciamos. Tengo mucho, en lo personal, me ha edificado tremendamente, Pastor. Muchas Amén. gracias. El Señor. Romeo, ya tenés tu cheque en el cielo, la paga de estas Sí. conferencias preciosas. Cabal. Gracias. A Gracias. todas un abrazo, un beso, que Dios me les bendiga. Chelita, bendiciones y un abrazo hasta allá. Martita, de igual manera, un abrazo hasta donde estés. Y todo el- Gracias, gracias. Trini, que sigas mejorcita, hermana Dilia y hermana Eva. Y hermana Amén. Dios los Eva, bendiga a todas. un besito. Que Dios me les bendiga. Bendiciones. Amén. Hasta luego. Gracias a Bendiciones a todos. todas. Gracias, hermano.